Buenos días, estudiantes. Este video y los siguientes me corresponde trabajarlos a mí. Voy a seguir trabajando con la unidad número 2, pero en los videos me voy a enfocar en ciertos conceptos que ustedes tienen que manejar para poder generar una opinión y una postura argumentada sobre el consumo sostenible y la protección ambiental. Al final de cada video les voy a dejar una actividad que es muy importante que ustedes la realicen porque se van a estar preparando para su evaluación, ¿ya? En la cual yo les voy a pedir que entreguen su opinión o entreguen una reflexión, pero fundamentada y argumentada en base a los contenidos que hemos trabajado. En este video vamos a trabajar conceptos relacionados con los recursos naturales y el consumo sostenible. Vamos a distinguir algunas características de los recursos naturales y del consumo sostenible y vamos a identificar algunos impactos ambientales. Cuando nosotros hablamos de recursos naturales, ¿a qué nos referimos, chicos? ¿Qué son los recursos naturales? Son todos aquellos bienes o también servicios que nos proporciona la naturaleza y en los cuales no hay una intervención humana. Estos bienes y estos servicios los podemos utilizar en su estado natural para satisfacer nuestras necesidades. Cuando nosotros utilicemos estos recursos, no es necesario que los llevemos a un proceso industrial, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los productos o los recursos naturales pueden ser utilizados en su estado natural sin necesidad de procesarlos. ¿Cómo se clasifican los recursos naturales? Se van a clasificar según la capacidad de recuperación y regeneración. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener los recursos renovables, que son todos aquellos que se pueden recuperar en un corto plazo, ¿ya? O en un corto tiempo, mediante procesos naturales. Por ejemplo, ahí podemos ver el viento, la energía solar, ¿cierto? La flora y fauna, las olas, los bosques, ¿ya? Todos estos los podemos utilizar también para generar energías renovables, ya están muy asociados ahí los recursos renovables con las energías renovables. Pero ojo, chiquillos, que los recursos naturales también, algunos de estos recursos naturales también pueden transformarse en recursos no renovables. Cuando la utilización sea tan alta que el recurso natural no se pueda regenerar o recuperar a tiempo. Por ejemplo, el agua, ¿ya? El agua se considera un recurso renovable, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día la demanda de agua es tan alta, ¿ya? Que el agua está pasando a ser un recurso no renovable, ¿ya? Porque se está utilizando más agua de la que se está produciendo, ¿ya? Se está utilizando más agua de la que se está produciendo. Por lo tanto, puede pasar a ser un recurso no renovable. ¿Cuáles son los recursos no renovables entonces? Aquellos que existen en cantidades fijas o que son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza los puede producir, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente el agua, la minería, ya todos los minerales son recursos no renovables que existen en una cantidad determinada, pero su consumo, su extracción es tan alto que pueden llegar a agotarse. ¿Por qué? Porque demoran mucho tiempo en producirse. Los minerales, los combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural, etcétera, ya tardan mucho tiempo, muchísimos años en producirse y su consumo es muy alto. Entonces, por eso se consideran recursos no renovables, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos la clasificación. ¿Y cuál es el criterio de clasificación de los recursos naturales? La capacidad de recuperación y de regeneración. Pasamos ahora al consumo y producción sostenible, que tiene como lema, por así decirlo, el hacer más con menos, ¿ya? Producir más y ocupar menos en su producción. Separar el crecimiento económico de la degradación ambiental. Hoy en día van de la mano, ¿cierto? Lamentablemente, para que exista crecimiento económico, es como que debiese también existir una destrucción del ambiente, ¿ya? Y esto no debiese ser así. Eso es lo que propone el consumo sostenible, ya que se separen estas dos variables,
¿ya? Que exista crecimiento económico sin necesidad de dañar o destruir o degradar el medio ambiente. Aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles, ¿ya? Utilizar de mejor manera los recursos también. Y que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos estilos de vida que vayan acorde a la producción y al consumo sostenible. Se trata de que cada uno de nosotros seamos consumidores más conscientes para que reduzcamos el impacto que generamos sobre el medio ambiente, ¿ya? De eso se trata, chiquillos, consumidores más conscientes, que se consuma solamente lo que se va a utilizar, que se produzca solamente lo que se va a consumir. Ya vivimos inmersos en una ideología del consumismo, y eso es lo que pretende el consumo sostenible, pretende disminuir, ¿ya? O pretende erradicar. Que solamente se utilice y se consuma lo que es necesario, lo que es imprescindible para nuestra vida, que no se desechen las cosas, sino que se reutilicen, que es un tema que vamos a trabajar en el próximo video, ¿ya? Entonces, con eso tiene relación cuando nosotros hablamos de consumo sostenible, ¿ya? Consumidores conscientes, ¿ya? De aumentar la eficiencia de los recursos, de tener estilos de vida sostenibles y de separar, ¿cierto?, el crecimiento económico de la destrucción ambiental. El impacto ambiental. Vamos a ver a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de impacto ambiental. Es una alteración que se produce en el medio ambiente debido a la actividad o a la intervención humana. Pero esta alteración puede ser positiva o negativa. ¿Cuál es el problema? Que el impacto ambiental que estamos generando los seres humanos es negativo. Ya estamos generando solamente un impacto ambiental negativo. Un claro ejemplo de impacto ambiental negativo es la contaminación del aire, del suelo, del agua, contaminación por minería, que es súper agresiva y súper dañina para los suelos, para el agua, para el aire, ¿ya? Entonces, eso es el impacto ambiental. También podemos generar un impacto ambiental positivo, ¿ya? Esa es la idea. Ese es el ideal, que cada uno de nosotros genere un impacto ambiental, pero positivo, ¿cierto? Vamos a ver ahora otros impactos ambientales con los que tenemos que convivir a diario. El calentamiento global, ¿cierto? Ya sabemos que es el aumento de la temperatura de la atmósfera cercana a la superficie. La acidificación producto de la lluvia ácida que se produce, ¿cierto?, cuando se contamina el aire con dióxidos sulfúricos, amonio y óxido nitroso. Ahí podemos ver una imagen de una ramita de pino en estado normal y una ramita de pino con lluvia ácida, ¿ya? Entonces, la acidificación obviamente que afecta a la flora, afecta a la fauna, afecta al suelo, etc. La eutroficación, que yo estoy segura de que muchos de ustedes la han visto, pero no conocen el concepto, y es importante que desde ahora lo empiecen a utilizar, lo agreguen a su diccionario. Corresponde a un exceso de nutrientes en ecosistemas acuáticos, debido a fertilizantes, desechos sólidos, aguas hervidas, ¿ya? Que hace que crezcan en demasía algas y bacterias en la superficie del agua, ¿ya? Es cuando vemos esas aguas verdosas, aguas detenidas, que se les forma una capa en la superficie, una capa verde, ¿ya? Esa es la eutroficación, es un tipo de contaminación de agua, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Es que impide que las plantas acuáticas puedan realizar fotosíntesis, porque la luz solar no puede atravesar esa capa grande, o sea, esa capa gruesa de algas y de bacterias que se forman. Continuamos con otros impactos ambientales, por ejemplo, el daño a la capa de ozono, que ya sabemos que es la reducción de la protección natural que existe contra la radiación ultravioleta. La formación de smog a causa de contaminantes como los óxidos nitrosos, dióxido de azufre y material particulado. Acá en la 9ª región, en el sur, el material particulado que se produce es muy alto, producto del consumo de leña húmeda en invierno, ¿ya? Así que ahí estamos generando una contaminación muy, muy grande. El deterioro abiótico, que se refiere al agotamiento de recursos naturales no renovables, como por ejemplo, ya les había mencionado, los minerales o los combustibles fósiles. Les voy a dejar ahora un texto para que ustedes lo lean, lo reflexionen y luego me respondan algunas preguntas. Se los voy a leer de manera rapidita, ¿ya? Respuesta al COVID-19.
La crisis actual es una oportunidad para llevar a cabo un cambio profundo y sistémico hacia una economía más sostenible, que funcione tanto para las personas como para el planeta. La aparición del COVID-19 ha enfatizado la relación entre las personas y la naturaleza y ha revelado los principios fundamentales de la disyuntiva a la que nos enfrentamos continuamente. Los seres humanos tienen necesidades ilimitadas, pero el planeta posee una capacidad limitada para satisfacerlas. Tenemos que intentar comprender y valorar los límites hasta los que podemos presionar a la naturaleza antes de que su impacto sea negativo. Dichos límites se deben reflejar en nuestros patrones de consumo y producción. El COVID-19 puede servir de catalizador para un cambio social. Debemos reconstruir mejor y cambiar nuestros patrones de consumo y producción hacia unos más sostenibles. ¿Ya? De acuerdo a eso, chiquillos, yo necesito que ustedes me respondan las siguientes preguntas, que son importantes, como les decía, para que se preparen para las preguntas que les van a aparecer en su evaluación. Número 1. ¿Qué factores crees que deberían cambiar en cuanto a la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza? Número 2. Considerando el concepto de consumo y producción sostenible, ¿cómo crees que se pueden utilizar de manera sostenible los recursos naturales? ¿Ya? ¿Las responden? Y eso. No se olviden, chiquillos, de copiar en su cuaderno los conceptos trabajados en este video para que los puedan utilizar durante su evaluación. Muchas gracias y saludos.